mi canal, soy Sulber Marín. Un placer saludarlos y agradecerles por estar allí, siempre pendientes de disfrutar los contenidos que les tengo por aquí en mi canal. La tarea siempre lista, suscribirse, darle like, visitar mi página web para que llenen su agenda de buenas noticias. Aquí en la cajita de información les dejo todos los detalles y las vías de contacto para que me hagan llegar toda esa información que quieren que comparta, no solo aquí en mi canal, sino también en mi página web y en mis redes sociales. Y en esta ocasión los invito a que nos vamos a España, porque vamos a hablar de moda, de arte y de cultura, conociendo la historia del Museo del Traje en Madrid. El Museo del Traje es un museo español ubicado en la ciudad universitaria de Madrid. Su objetivo, promover el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de las culturas de los pueblos en España. Los invito hoy a conocer y disfrutar del Museo del Traje en Madrid, España. Yo feliz y encantada de poder recibir en el día de hoy a Elena López. Ella es la directora del Museo del Traje en Madrid, España. Ella es licenciada en Historia del Arte, además conservadora de museos, y está a la cabeza de esta institución desde el 2011, pero tiene mucho tiempo ligado a todo lo que es el arte y la cultura. Elena, feliz de conversar contigo. ¿Cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias. Me pilláis en mi despacho bastante desordenado, por lo que ya me voy disculpando de antemano. Eso se nota que hay mucho trabajo porque el museo volvió a abrir las puertas y eso es maravilloso. Elena, hablemos del Museo del Traje. Cuando se planteaba la posibilidad de esta entrevista que comentaba con algunos allegados, voy a hablar sobre el Museo del Traje. Muchos me decían, pero ¿la moda tiene un museo? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco cómo la moda y el arte se suman en un museo. Sí, bueno, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que ese concepto que teníamos de artes mayores, artes menores, está, bueno, diluido por completo en un concepto muchísimo más amplio que es el de cultura y que es el de patrimonio. Y por supuesto que la moda tiene un museo porque al fin y al cabo no hay nada que nos represente mejor nuestra individualidad, colectivos, etcétera, que veo que entra alguien por detrás, que la ropa que todos llevamos. Sin duda, eso ha marcado la historia, los modos de trabajo, la modo de socializar, todo eso tiene que ver con la moda. Pero ¿cómo se crea este museo? ¿Por qué el interés de crear en Madrid un museo del traje? Pues es uno de los pocos museos o de los primeros museos que fue creado directamente como un museo dedicado a la indumentaria y dedicado a la moda. Pero la historia en realidad del museo, tenemos 15 años de vida, es bastante más antigua. En España tuvo lugar en Madrid una exposición dedicada al traje regional histórico en 1925, en lo que es ahora la Biblioteca Nacional de Madrid. Ahí toda la intelectualidad, alta burguesía del momento decidió hacer una exposición sobre la indumentaria tradicional y sobre la indumentaria histórica, sobre todo sobre la tradicional, en un momento en el que las corrientes folcloristas y regeneracionistas tenían miedo de que se perdiese pues, la idiosincrasia de cada una de las regiones de España. Esa exposición fue un éxito rotundo, se creó un primer museo del traje en el año 1927 que fue absorbido en 1934 por un gran museo de etnografía, ¿no? Se llamó el Museo del Pueblo Español, entendiendo que la indumentaria formaba parte de toda la cultura material que podía, ¿no?, hablar de los diferentes pueblos de España. Ese Museo del Pueblo Español abrió justo antes de la Guerra Civil, cerró por razones evidentes, abrió únicamente entre los años 40 y 41, después entre el 71 y el 73, y finalmente, mientras tanto, la colección seguía creciendo, la colección estaba en diferentes dependencias españolas de diferentes instituciones, hasta que en el año 2004 se decide volver a esa colección original que había empezado a formar ese gran museo y se decide hacer un museo del traje, pero nosotros somos Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, porque custodiamos este gran museo del pueblo español. Que es fantástico porque ahí se refleja, como tú bien lo dices,
todo lo que ha pasado en todos esos años, ¿no? Cada uno en esos trajes, y ya vamos a entrar más adelante, incluso en grandes artistas que están presentes en el museo, que de pronto para muchos no lo consideran así, pero con el aporte que han hecho a la moda, Balenciaga, Givenchy, Dior, son sin duda grandes, grandes artistas y están presentes en el Museo del Traje. Estás investigando, y tú eres la experta en historia del arte, lo que tiene que ver con los tipos de museos de indumentaria. ¿Hay una diferencia en lo que hay en estos diferentes museos? ¿Cómo ubicaríamos al Museo del Traje de Madrid? Pues sí que hay diferencias. En realidad, la ropa en general, un tema tan amplio, hay museos que tienen una vertiente muchísimo más antropológica, que hablan de usos y costumbres. Hay museos etnográficos, sobre todo normalmente en localidades más pequeñas, que hablan de determinadas formas de vestir de, bueno, colectividades que prácticamente han desaparecido. Luego hay museos que están muy enfocados hacia la industria de la moda, que no hay que olvidar que la moda es una industria y además muy potente, que se centran sobre todo en el siglo XX, finales del XIX y en el siglo XX. Y luego lo que hay es una gran cantidad de exposiciones dedicadas a la moda desde muy diferentes ámbitos, que se suelen centrar, porque tienen un gran éxito de público, en nombres propios, ¿no? Equiparan al modista con lo que antes era el pintor, el escultor, etcétera, y son grandes nombres propios, pues como dedicadas a Dior, a Balenciaga, a Christian Dior, en las que se trata la obra monográfica de un solo artista. Nosotros en realidad tratamos todos estos temas a la vez, porque tenemos una inmensa colección de indumentaria tradicional, porque lo que hacemos es un recorrido por la moda en España desde el siglo XVII a nuestros días, sin olvidar que la moda es una industria, que la moda es antropología, que la moda tiene un componente artístico muy potente y que a través de ella podemos analizar además no solamente cómo se viste una sociedad, sino cómo esa sociedad está representada a través de la ropa que lleva, tanto técnicamente como tecnológicamente, como cuestiones de género, cuestiones de estatus, etcétera. Es increíble cómo a través de la moda todos esos elementos de la sociedad están presentes, desde los modos de vida hasta el género, la condición social. Es sumamente interesante estudiar toda esa parte que analiza nuestra sociedad en la actualidad. Tú hablabas de la gran colección, me nombraste que hay piezas desde el siglo XVII, así que el tema de la colección y la conservación de la colección debe ser sumamente delicado, con guante blanco y muy preciso para poder cuidar esa colección. Cuéntanos qué hay en esa colección y cómo es ese proceso también de cuidar esa colección. Sí, claro, nosotros trabajamos con materiales orgánicos, son unos materiales muy delicados, cuyo principal enemigo es la luz y el polvo que se deposita sobre las fibras. Paradójicamente, iniciamos nuestra exposición permanente exponiendo un Versace de plástico que se está degradando muchísimo más que piezas históricas del siglo XVII, del siglo XVIII, porque el material que no podemos revertir su proceso de degradación son los plásticos, son los acetatos. Eso hace que piezas históricas, como os decía, estén muchísimo mejor conservadas que otras que son muy recientes. Lo que hacemos nosotros cuando una pieza llega al museo es que lo primero que hacemos es asignarle una especie de DNI. Es un número de inventario que se cose directamente sobre la prenda y que va a continuar formando parte de la vida de la prenda y de todo su recorrido a lo largo de todo el tiempo que dure como patrimonio. El departamento de colecciones investiga sobre la pieza, la inventaría y la cataloga, y después el departamento de conservación, según qué queramos hacer con esa prenda, si va a una exposición permanente, si va a estar en el almacén. Hay que tener en cuenta que nosotros exponemos menos del 1% de las colecciones que hay en el museo. Wow. O depende de si tiene que ir a fotografía o a un préstamo en una exposición temporal, se le da un tratamiento u otro. En el caso de las piezas que van al almacén, todas ellas se decide si pueden ir colgadas en una percha especial que fabricamos a nivel interno, si van en plano en unas cajas también especiales con materiales neutros, con retores de algodón que no están tratados, por eso no son de color muy blanco, siempre con el número de inventario también en cada una de esas
prendas que protegen a la propia prenda y con una ventanilla y una fotografía para no tener que manipularlas en exceso. Y en el caso de que vaya a una exposición temporal o a la exposición permanente, lo que hacemos es que pasa al Departamento de Conservación-Restauración. Para que os hagáis una idea, hemos hecho una rotación de la exposición permanente de unas 1.500 piezas, pues las 1.500 piezas han pasado por este departamento de conservación, donde se ha visto si se podían exponer o no, de qué manera se podían exponer o no, y no solamente eso, sino que se han alineado, se han microaspirado las que necesitaban de un tratamiento más intervencionista de pura restauración, también se les ha realizado, y mientras tanto se han hecho para cada una de esas piezas unos maniquíes individuales y hechos a mano para que cada una de las fibras que forman estos trajes apoyen directamente sobre esos maniquíes y no sufran a lo largo de la exposición. Elena, la exposición permanente rote todo el rato porque no queremos que las piezas queden muy expuestas a la luz durante mucho tiempo. Elena, me cuentas ese almacén y me imagino que eso debe ser maravilloso, entrar a ese almacén. Si solo en la parte expositiva está el 1%, el almacén debe ser algo fabuloso poderlo visitar. Pero ¿cómo distribuyen esa rotación en esas exposiciones permanentes? ¿Cada cuánto tiempo dicen, bueno, vamos a cambiar la exposición permanente por otras piezas para ir rotando esa colección? A lo largo del año nosotros solemos rotar una o dos vitrinas, no más, a veces incluso un área entera, pero eso es más extraordinario por todo el trabajo que conlleva hacer algo así. Lo que hemos hecho esta vez es cambiar toda la exposición permanente, porque hemos estado cerrados por obra durante un año y medio y teníamos que hacer una obra estructural y hemos aprovechado ese tiempo para preparar la rotación de una nueva exposición permanente. Por eso ahora hemos echado el resto y hemos cambiado por completo la exposición permanente, introduciendo temas transversales que nos interesaban de cara también a renovar el discurso. Elena, en esa colección gigante hay piezas que definitivamente no irían a exposición por su cuidado, por su conservación. Sí, tenemos muchas piezas que tienen que quedarse en el almacén y que no se pueden exponer porque están muy delicadas y porque no podemos arriesgarnos a perderlas. Antes os hablaba del tema de los plásticos. Muchos de ellos en realidad los tenemos aislados en el almacén, los documentamos, vamos viendo cuál es su evolución, intentando alargar su vida el máximo de tiempo posible, pero no pueden salir a exposición. Muchas ya han culminado la vida que pueden tener en exposición lumínica. Es decir, que ya se han expuesto demasiadas veces y ahora lo que tienen que hacer es descansar para que las fibras no sufran. ¿Cómo se enriquece esa colección, Elena? Porque bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con museos de arte contemporáneo, con galerías, y allí es más donación por parte de los artistas que van creciendo, en museos más grandes, incluso ya coleccionistas privados las prestan. ¿Cómo es en el caso del Museo del Traje? ¿Cómo llegan esas piezas a ustedes? Pues nosotros tenemos mucha suerte porque la inmensa mayoría de las piezas que tenemos en exposición son donaciones. Tenemos una relación muy buena con los donantes y la verdad es que estamos muy agradecidos al público en general y a la sociedad civil, ¿no? Que se dice porque nos donan piezas, porque poco a poco se está incrementando y está aumentando más la idea de que la ropa también es patrimonio, un poco volviendo al principio de la charla. Y de repente en un momento dado alguien abre un armario, se da cuenta de que tiene una serie de prendas que son valiosas y nos llama para ver si nos interesan o no para la colección. Ahí se inicia todo un procedimiento de adquisiciones, pues ver si la pieza es interesante, el estado de conservación, la vida que puede tener, para qué nos puede servir, si hay una laguna en nuestras colecciones o no, y en función de eso, pues nada, nos vamos relacionando con los donantes para aceptar o no, claro, sus ofertas. Sin duda es una colección viva totalmente. Elena, tú me Total. hablabas y lo hemos comentado, que además de ser el Museo del Traje, también son un centro de investigación. ¿Cuáles son esas líneas de investigación que ustedes desarrollan dentro del Museo del Traje actualmente?
Bien, nosotros somos Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico porque está toda esa parte, esa inmensa colección etnográfica que también custodiamos y que está siempre bueno, al servicio de los investigadores, ¿no? Que trabajan con fondos antropológicos o etnográficos. Ahora mismo las líneas de investigación que hemos introducido en la nueva exposición permanente tienen mucho que ver con los diferentes sistemas de difusión de las modas, los sistemas de producción de las modas y, por supuesto, siempre tenemos una línea abierta en cuestiones de género y de relaciones sociales, cosa que es fundamental para un museo como el nuestro, que trata temas de imagen y de individualidad. Y estamos también con una línea de investigación bastante potente a través de la revista del museo. Nosotros tenemos una revista que se llama Indumenta. Es una revista que surgió al principio en el año, yo creo que fue en el año 2006, no estoy segura, que tuvo una serie de números, después sufrimos un parón y dejamos de publicarla y hace 2 años retomamos su publicación con el intento y con la intención de que sea una revista científica que sirva de soporte a todas esas investigaciones sobre indumentaria, moda, género, imagen, etcétera, y que sirva de soporte en realidad para la difusión de una materia tan importante como la nuestra. Acabamos de publicar ahora mismo el número 5, que se publicó además, está en digital, está en la web, la podéis consultar cuando queráis. Os animo además a todos a participar y a mandarnos artículos que creáis que son interesantes. Y nada, y la verdad es que estamos muy contentos de haber canalizado este nuevo soporte de investigación para todo este tipo de estudios. Sumamente interesante y me llega a la mente un tema que he escuchado muchísimo últimamente que tiene que ver con la moda sustentable. ¿Tiene algún espacio por allí la moda sustentable también para hablarla en el Museo del Traje? Tú me hablabas de las fibras, como lo natural puede ser cuidado mejor que incluso lo efímero como son los plásticos. Sí, sobre la moda sostenible que decimos aquí, en realidad, claro, es un tema fundamental, sobre todo teniendo en cuenta lo contaminante que son las prendas que utilizamos, sobre todo porque tenemos todos este impulso de comprarnos muchísima ropa y en vez de hacer, bueno, como se hacía antes, que tenías una serie de prendas muy buenas y las utilizabas una otra vez. Ya nos hemos cansado de todo eso y todos yo creo que somos grandes consumidores. Últimamente sí que hay una concienciación muchísimo más seria sobre todo lo sostenible. Nosotros durante muchos años estuvimos haciendo las jornadas de moda sostenible en el museo precisamente para concienciar e investigar sobre este tema y ahora espero que de otra manera vayamos a realizar una serie de plataformas que tengan que ver con todo lo sostenible y que estamos empezando a preparar, pero que todavía no tenemos ahí. Vamos a estar muy pendientes. Además, en las redes sociales ustedes colocan una información súper valiosa. Cada uno de los posts que colocan, por ejemplo, en Instagram, es una enseñanza, es un dato importante e interesante en cuanto al tema de la moda, la cultura y el arte. Hablamos de que recientemente reabrieron sus puertas. Han sido 2 años también incluso de muchos cambios. Tú me hablabas de las obras, pero también hablemos de lo que estamos viviendo, como es esta pandemia que aún no termina, así que tenemos que seguir alertas. Y ha llegado toda una transformación digital que ustedes también han enfrentado. Cuéntame cómo ha sido esta transformación digital para que luego entremos en esto de cómo hemos cambiado. Pues sí, nosotros cerramos las puertas el 3 de marzo del año 2020 y el confinamiento aquí en España empezó, creo recordar, que el 15 de marzo. Eso hizo que nos pillase, por un lado, con todas las piezas protegidas, porque íbamos a cometer una obra muy, muy grande, y por otro lado, bueno, pues con el susto y el desconcierto que yo creo que teníamos todos ante esta avalancha de coronavirus. Lo que empezamos a hacer rápidamente es, como decías, intentar una renovación digital que pasase por dar muchísima más importancia a las redes sociales. Nosotros ya teníamos unas redes sociales bastante potentes, pero potenciamos sobre todo Instagram, potenciamos además el hecho de poder hacer actividades directamente de forma digital y potenciamos algo que habíamos hecho en otras ocasiones, que son los comisariados digitales de nuestra nueva exposición permanente. En concreto, 2 de las grandes vitrinas del museo han sido elegidas por nuestro público digital.
Para nosotros es muy importante además tener una buena comunicación digital porque sé que tenemos muchísimos seguidores en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el resto de Europa, pero sobre todo en América. Y eso la verdad es que el poder comunicarnos con nuestros visitantes digitales es un gusto, desde luego. Cuéntame, usted ha lanzado una iniciativa que es el numeral cómo hemos cambiado o hashtag cómo hemos cambiado. Y sin duda hemos cambiado nuestra manera de vestir con todo esto del confinamiento. ¿Cómo surgió la idea y cómo se va desarrollando toda esta campaña de captación para una exposición? Sí, nosotros lanzamos el cómo hemos cambiado porque es verdad que estos años han sido muy intensos, ¿no? Yo creo que bueno, tanto el confinamiento como toda la tragedia que ha acompañado el coronavirus nos ha puesto a todos muy en el punto de mira y un poco en el límite. Nosotros además teníamos el proyecto de cambiar una exposición permanente, es decir, que el museo como tal ha cambiado de 2 años a esta parte porque tratamos un montón de temas que antes no tratábamos e introducimos una gran cantidad de piezas que nunca se habían visto, en nuestro caso unas 600 aproximadamente, ¿no? Que salen por primera vez a la luz. Entonces, nosotros como museo hemos cambiado en ese sentido para bien. Tenemos mucha más vida digital, estamos digitalizando además toda la información de la exposición permanente para que todo el mundo se la pueda descargar por QR, donde puedes encontrar desde la mirada de los profesionales que han trabajado en la exposición hasta listas de música de Spotify, pasando por la información catalogada de cada una de las piezas y la documentación anexa. Hacemos también referencias a la moda contemporánea en su relación con la moda histórica, es decir, hemos introducido una serie de piezas contemporáneas y actuales, algo impensable hace unos años que éramos más puristas y las hemos introducido dentro del discurso de la indumentaria histórica precisamente en aquellos momentos en los que todavía se siguen utilizando fuentes que tienen que ver con el siglo XVI, con el siglo XVII, con el siglo XVIII, etcétera, etcétera, y cómo han sido todas esas relecturas. Y en realidad sé cómo hemos cambiado, yo creo que se resume a través de esa relectura que hemos tenido que hacer todos de nosotros mismos en estos años de parón, entre comillas, y a través de la relectura que hemos hecho de nuestra propia colección. Que además, como dice en las redes del museo, ¿cómo hemos cambiado? Porque nosotros sí hemos cambiado y Elena nos ha contado cómo el museo se ha adaptado. Y hablabas del público, Elena, tienen un gran público, no solo en España, sino como bien lo decías, en América Latina, en Estados Unidos. ¿Cómo es ese público que está pendiente del Museo del Traje? Nosotros tenemos un público especial. Primero, porque somos un museo que no necesita de ningún conocimiento previo para entender qué es lo que estamos contando, porque todos nos vestimos, todos llevamos ropa. Entonces, directamente eso hace que todos podamos participar de lo que contamos en el museo. Al fin y al cabo, la ropa en sí es un lenguaje que todos utilizamos y todos sabemos distinguir todo según veamos una prenda o no, etcétera. Eso ya yo creo que nos da un plus de relación con el público. En segundo lugar, nosotros aquí en Madrid no estamos dentro de los circuitos culturales de la ciudad. Estamos un poco, no diría en las afueras, pero sí en uno de los márgenes en la ciudad universitaria de Madrid, que es un lugar por el que al estar en una ciudad universitaria los fines de semana no hay nadie. Es decir, que todo el que viene aquí viene porque le interesa, porque le da curiosidad, porque nos quiere conocer, porque le interesa la moda, porque viene acompañando a alguien o le interesan nuestras actividades, etcétera. Es decir, que nosotros no tenemos un público de pasada por ahí, sino que tenemos que hacer una comunicación muy fuerte para llegar al público que nos visita. Y luego tenemos también un público muy receptivo, que nos está indicando todo el rato a través de redes, a través de diferentes medios qué podemos hacer para mejorar y qué no. Nuestra intención es llegar al público más diverso posible. No nos interesa dirigirnos a un público especialista, que también, sino que nos interesa precisamente por eso de que todos participamos de este lenguaje, nos interesa llegar con nuestras actividades al mayor número de tipos de personas que existen.
Fabuloso. Intentamos potenciar mucho lo digital también para que nuestros visitantes, nuestros usuarios de fuera de Madrid, de fuera de España, que quieren saber qué es lo que estamos haciendo, también sean partícipes de todas nuestras actividades. Que es fantástico porque incluso esto ha permitido la parte digital acercar a amantes del arte a diferentes instituciones culturales sin tener el impedimento de no tengo para ir, pero puedo conectarme a través de las redes y disfrutar de todo. Hablabas de todo lo que tiene que ver con la colección, el público, la importancia de lo que es también saber cómo a través de la moda podemos identificar incluso nuestra cultura. Y hablabas de esos artistas, algunos grandes artistas que están presentes en la colección. Nómbrame algunos de esos grandes artistas. Sé que está Balenciaga, que es una referencia mundial, Givenchy, Dior. Cuéntame un poquito de esos grandes nombres que también están en la colección del Museo del Traje en Madrid. En realidad tenemos mucha suerte porque tenemos una colección en la que los grandes nombres más conocidos están presentes. Quizá con el que hemos tenido una relación más cercana fue con Givenchy, porque vino cuando se inauguró el museo en el año 2004. Le gustó mucho el museo, dijo, de hecho, y esto presumimos mucho, que era el mejor museo de moda del mundo, y la verdad es que utilizamos mucho esta frase dicha por él porque, claro, nos llenó de orgullo. Pero sí, lo que hizo Givenchy es que, como le había gustado mucho el museo, nos donó piezas tan emblemáticas como el traje de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, por ejemplo, lo tenemos aquí, y no solamente eso, sino que convenció a muchas de sus clientas que habían sido previamente clientas de Cristóbal Balenciaga de que nos donasen muchos de sus trajes, con lo que ahí se inició una relación muy buena con gente que tiene unos armarios magníficos y que nos donaron piezas que si no llega a ser por él no hubiésemos tenido un acceso tan directo. Claro, pero bueno, tenemos... Además, hay que destacar que el edificio donde está el Museo del Traje es toda una pieza arquitectónica hecho por un afamado arquitecto que incluso ha ganado premios. Solo la estructura del museo, imagínense todos los tesoros que hay adentro, ya era para decir que es el mejor museo de moda del mundo. Elena, ese trabajo constante que se hace en el museo, sin duda ya tú nos has contado un pedacito de la inmensa labor que haces como directora, pero a Elena, ¿qué le gusta a Elena de formar parte del Museo del Traje de Madrid? ¿De qué me gusta a mí de mi trabajo? Sí, a ti. Mi A ti trabajo de estar allí en el Museo del Traje. A mí me gusta mucho y he disfrutado muchísimo el montaje de esta nueva exposición permanente porque me gusta mucho el trabajo en equipo, primero, y me gusta mucho el contacto con las piezas. Yo estuve 3 años trabajando en el departamento de colecciones, ¿no? Luego pasé al de difusión. Pero en el departamento de colecciones, eso de poder ver, bueno, pues las piezas de cerca, de poder leerlas, de acompañar en realidad a los expertos del museo cuando han estado elaborando todo el discurso de la exposición permanente y luego el propio montaje en sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Hemos estado muy agobiados, todo hay que decirlo, pero nos lo hemos pasado, yo por lo menos me lo he pasado muy bien, eso me gusta mucho. Y luego también me gusta mucho las actividades que hacemos en las que participa el público de una manera muy directa, ¿no? El Club Museo a Mano que tenemos en el museo o en la noche de los museos. En realidad actividades que nos permiten darnos a conocer y en las que ves de verdad que hay gente que está descubriendo la importancia que tiene la indumentaria o su propia ropa a la hora de transmitir cultura. Elena, queda poquito para este 2021. ¿Cuáles son esos proyectos que tiene el Museo del Traje para el 2022? ¿Ya han adelantado algo? ¿Ya tienen pensadito algo? Sabemos que ha cambiado un poco todo el tema de planificar con todo esto de la pandemia, pero ¿qué han planteado ya que podrían ser unos próximos proyectos para el Museo del Traje? Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner en marcha todas esas actividades y ciclos de actividades que teníamos parados por la obra y por la pandemia. Como os decía, el Club Museo a Mano, por ejemplo, todas las actividades que empiezan ahora dirigidas al público infantil, al público escolar. Queremos en el año 2022 renovar todo el área didáctica dirigida, en realidad vamos a hacer y tenemos ya el proyecto para hacer un
área dirigida a familias que se va a llamar Moda Kids, precisamente para educar a los niños en sostenibilidad, en el cuidado de la ropa, en cómo es un lenguaje diferente, etcétera, etcétera. Y de cara a las exposiciones que vamos a hacer, tenemos planteadas 3. Una sobre la propia colección de joyería del Museo del Traje, que va a estar comisariada por una grandísima joyera que se llama Elena Roner, que hace unas cosas absolutamente maravillosas y que estamos trabajando precisamente para hacer una exposición que comisariará ella sobre nuestras piezas. Después vamos a hacer una exposición sobre Fortuny, ya que estamos colaborando con el año Fortuny, el 150 aniversario. El día 3 de diciembre se inaugura en Granada una exposición de la que una de mis compañeras es la comisaria y nosotros somos uno de los principales prestadores, y después en el mes de mayo la traeremos aquí. Y finalmente, la que va a ser probablemente la gran exposición del año de producción propia, que es una exposición sobre Antonio Alvarado, que es un diseñador español que fue el que en realidad vistió a toda la movida madrileña, Almodóvar, por ejemplo, y demás, y que acaba de recibir el Premio Nacional de Diseño de Moda 2021. Así que esos son por ahora nuestros proyectos. Que tenemos que anotarlos en agendas porque van a ser exposiciones y experiencias maravillosas con muchas actividades, y me encanta que tú lo comentes, Elena, y vamos a reafirmarlo. Son actividades para toda la familia puede ir a disfrutar del Museo del Traje, y ustedes establecen esas actividades para que puedan todos ir, incluso sin conocimiento previo, como lo comentabas. Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es ser un museo no somos un museo público, pero lo más público posible. Elena, tu mensaje para todos los que puedan ir a disfrutar del Museo del Traje, que puedan anotar allí en su agenda: quiero ir a conocer el Museo del Traje en Madrid. Pues nada, yo os invito a todos a venir al Museo del Traje de Madrid. Os estamos esperando en realidad y nada, os encontraréis un museo renovado con una nueva exposición permanente en la que tratamos una gran cantidad de temas que yo creo que a todos nos interesan y con una gran cantidad también de piezas inéditas que desde luego a nosotros nos ha encantado trabajar sobre ellas y poder mostraroslas. Elena, muchísimas gracias a Elena López, directora del Museo del Traje, por tu tiempo, por tu disposición para poder contar ese pedacito de historia del Museo del Traje aquí en mi canal. Agradecida contigo y te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias a Elena y a todo el maravilloso equipo del Museo del Traje, el museo de moda más importante del mundo. Ya lo decía Givenchy, así que ¿por qué no decirlo nosotros también y apoyar el maravilloso trabajo que hacen en esta institución cultural en Madrid, España? Agradecida con ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este video y visitar siempre mi página web cargada de buenas noticias. Soy Sulber Marín. Será hasta la próxima y recuerden siempre, sonrían, que es gratis. Chao.